Aunque siguen lloviendo como una tormenta que no cesa las terribles noticias sobre actos de sacerdotes depredadores y también sobre autoritarismo dentro de la Iglesia, hoy quiero fijarme en esta reflexión semanal sobre la actualidad eclesial en un debate que estaría de fondo en la causa de todo esto que está pasando. Para unos, esto no es más que la consecuencia de una actuación clerical, el clericalismo. Un clericalismo que vendría a ser el concepto que la jerarquía tiene de sí misma, incluidos los sacerdotes, como una casta sacerdotal que tiene como primera misión protegerse a sí misma y también salvar el honor de la institución. Esto sería el clericalismo. Pensar lo primero en la casta sacerdotal. Mientras que para otros la causa estaría en el abandono de la espiritualidad, es decir, en una mundanización de la Iglesia, aceptando como bueno lo que el mundo dice que es bueno y después, primero una digamos, mundanización ideológica y después, como consecuencia, una mundanización práctica, es decir, aquello que se ha aceptado como bueno porque el mundo dice que es bueno, después, más tarde, se lleva a la práctica con las consecuencias que estamos viendo. No me parece a mí que ambas concepciones sean tan distintas. Ya he dicho en varias ocasiones que efectivamente un sector del episcopado entendió su misión como atender y cuidar no solo en primer lugar, sino casi exclusivamente a los sacerdotes y salvar el honor de la institución, dejando en un segundo lugar la protección a los menores. Esto es lo que permitió que determinados depredadores sexuales, determinados sacerdotes, sabiéndolo sus responsables, sabiéndolo los obispos, pues fueran trasladados de parroquia y pudieran seguir cometiendo los mismos horribles delitos. Es un concepto, no digo en absoluto que fuera mayoritario entre los obispos, pero es un concepto del ejercicio episcopal que efectivamente se produjo. Pero es que esto era también un resultado de la mundanización. Es decir, si se hubiera tenido en cuenta la palabra de Dios, se habría visto que, por ejemplo, el Señor resucitado, cuando interroga por 3 veces a San Pedro, cuando le pregunta si le ama, es decir, si hay en primer lugar una relación personal de amor a Jesús por parte del pastor, en este caso era un interrogatorio a San Pedro, y vale para el Papa, vale para cualquier obispo y vale para cualquier sacerdote, tú me amas, le dice el Señor, y después de contestar que sí, a la primera pregunta, a la primera vez que le interroga, le va a decir: cuida de mis corderos, es decir, atiende en primer lugar a los niños, a los débiles, cuida de mis corderos, y después le va a decir 2 veces que cuide de las ovejas, que cuide de los adultos. Es decir, cuando el pastor, sea el sacerdote, sea el obispo, sea quien sea, cuando el pastor ha dejado de mirar la palabra como referente en su vida, se ha olvidado de que en primer lugar tenía que cuidar a los más débiles y se ha olvidado de que en primer lugar tenía que tener con el Señor una relación de amor, es decir, una relación de espiritualidad. Por lo tanto, ambas cosas, clericalismo, mundanización, en el fondo no son más que 2 caras de la misma moneda. Cuando hemos olvidado lo que representa Cristo, lo que debe de representar Cristo en nuestra vida, pues unos, pocos, pero aún así muchos, han llegado hasta extremos de depravación horrible. Pero otros que no han llegado a ese extremo han hecho otras cosas. Por ejemplo, ha sido clericalismo, efectivamente ha sido clericalismo y ha sido mundanización lo que al menos en España se ha vivido durante muchísimos años. Es que se consultó a alguien, se consultó al pueblo de Dios para quitar las imágenes religiosas de las iglesias. ¿Se consultó al pueblo de Dios para dejar de rezar el rosario?
¿Se consultó al pueblo de Dios para suprimir la adoración del Santísimo? ¿Se consultó al pueblo de Dios para cerrar los confesonarios? ¿Se consultó al pueblo de Dios para, por ejemplo, quitar incluso los reclinatorios de los bancos y que la gente no se pudiera arrodillar durante la consagración en la Santa Misa? No se hizo consulta. Eso fue clericalismo. El cura decidió y la gente tuvo que tragar. Naturalmente habría habido personas que si se hubiera consultado hubieran estado de acuerdo, pero otras no. Eso fue clericalismo y eso fue a la vez mundanización. Pero es que mundanización también fue dejar de decir lo que enseña la palabra y lo que enseñaba y enseña la tradición en las homilías. Por ejemplo, recordar que la comunión está abierta a todos los que estén en gracia de Dios. Es que mundanización fue no hacer oferta a los fieles de la posibilidad de que vayan a confesarse porque no se está en el confesonario o porque incluso se han quitado hasta los confesonarios. Eso es mundanización y eso es a la vez clericalismo. Y repito, y eso está en la causa de todo lo que está pasando. Insisto, una minoría, por desgracia demasiados, llegaron hasta extremos horribles y otros muchos no llegaron a esos extremos, pero naturalmente hicieron otras cosas que han hecho que la Iglesia pierda su relación con Jesús, no de forma absoluta, pero sí abundante. Por eso, ¿cuál es la causa? La separación de Cristo, la mundanización. Una mundanización que ha tenido también como un elemento importantísimo el clericalismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues intentar quitar la raíz del problema. Si nos hemos alejado de Cristo, tendremos que volver a Cristo. Tendremos que volver nuestra mirada al Señor. Decir que Cristo es nuestro Salvador y que solo Cristo lo es. Y por lo tanto, que nada de lo que enseña Cristo puede ser tocado. Que nada de lo que enseña Cristo puede ser despreciado. Puede ser suprimido o manipulado. Lo que enseña Cristo, la palabra, y lo que la Iglesia ha enseñado como consecuencia de la interpretación de esa palabra de forma continua, ininterrumpida, a veces pagando el precio del martirio, y que es lo que llamamos la tradición. Es necesario volver a llenar los aljibes personales y familiares del agua fresca, del agua pura, del agua que necesitamos para vivir y que es la espiritualidad. Es necesario volver a Cristo. Volver a la fidelidad a su enseñanza, volver al rezo del rosario, volver a la celebración correcta de la Santa Misa, volver a la confesión, volver a la adoración del Santísimo, volver a la espiritualidad. Es necesario que no nos dejemos contagiar por el mundo y que no pensemos que con las leyes será suficiente, porque echa la ley, echa la trampa, y ya hemos visto que eso ha vuelto a suceder. Tenemos que recordar la vieja lección que nos da el Génesis y que, como hemos olvidado, estamos pagando estas devastadoras consecuencias. El Génesis nos enseña, por ejemplo, con lo que le ocurrió a Caín y a Abel, nos enseña que cuando nos alejamos de Dios, el hombre termina por convertirse en el asesino de su hermano. Cuando nos alejamos de Dios, cuando perdemos la espiritualidad, en las pequeñas cosas, en las grandes cosas, en cosas que aparentemente insignificantes, como poder ponerse de rodillas cuando uno está contemplando el misterio de la consagración, o en cosas más importantes como la adoración del Santísimo, y en cosas muchísimo más importantes como la fidelidad a la palabra. Al final, terminamos por convertirnos en el asesino de nuestro hermano. Hay que volver a Dios, hay que volver a la espiritualidad, hay que volver a confiar en la divina misericordia, poner nuestros ojos suplicándole al Señor que esta hora terrible pase cuanto antes, rezando de rodillas para que el Señor acorte esta hora, no sea que esta crisis nos llegue a todos por delante. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.